En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Bueno, con esto nosotros abrimos el último mes del año, 2 de diciembre del año 2020. Abrimos con una canción muy linda que se repite una Navidad tras otra. Ya les voy a echar el cuento. El niño del pequeño tambor o el tamborillero, interpretado por Rafael. La primera vez que Rafael de España lo cantó fue en 1965. Una canción original de 1941 y bueno, desde 1965 hasta hoy, Rafael lo sigue cantando todos los años. Me llama muchísimo la atención, Rafael de España acaba de sacar su enésimo disco, Rafael, creo que se llama 6.0 y un poco para celebrar, creo que 60 años de vida artística. De tal manera que bueno, ya comenzamos la Navidad y ¿por qué vamos a dejar la Navidad para más adelante? La Navidad comienza ahorita. Hoy, día de Santa Viviana o Viviana, da lo mismo, Santa Viviana mártir. Bueno, el legendaria mártir del siglo V, de la época de Juliano el Apóstata, que bueno, digamos que de las cosas curiosas o interesantes que tiene es que ella tiene dedicada una linda basílica, la basílica precisamente de Santa Viviana, donde hay una estatua de ella hecha por Bernini en la restauración, en la ocasión de la restauración del siglo XVII, en 1626. Una vieja basílica donde se conservan sus restos, los restos de su mamá, y bueno, digamos que forma parte de los mártires legendarios de la primera etapa del cristianismo. Agradecemos a todos la presencia. Ya está María Macei, Miguel Alejandro Fontantil, veo y se lo conozco, Virginia Jiménez, todos en el chat de RCR en vivo por el canal YouTube. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, @rcr750. Ya dijimos por el canal de YouTube. Virginia Jiménez también. Buen día, Virginia. Saludos. A igual que a todos los 325 personas que están en este momento en el chat. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano, nuestra productora. José Gregorio González, el mago de los controles de la estación. Argenis Barreto, que a las 12 nos lee las noticias. Y bueno, el saludo fraternal a todo el equipo de RCR
que nosotros siempre representamos en las personas de Marilia García y Jackson Vargas, los de la dosis alternativa, que ahora tienen doble dosis de trabajo, que se quedan hasta el final del día y que finalmente, digamos, son la representación del compromiso del venezolano con las buenas causas. Hoy tenemos el miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, que lo veo por todos lados, lo veo en Skype y también lo veo en el chat de YouTube y hasta le mando saludos por ambos. Y un invitado muy, pero muy especial, Miguel Velarde, arroba Miguel Velarde, nuestro analista político y económico preferido. No solo porque sabe, sino porque además sabe decirlo, sabe transmitir las cosas. Yo recuerdo que a Miguel Velarde, Miguel, y además estoy entre Migueles, Miguel Velarde, Miguel Fontán, a Miguel Velarde me decía, lo de Estados Unidos asegura un gran quilombo. Bueno, de ese quilombo hablaremos, porque ese sigue el quilombo, ¿no? Ahorita acaban de soltar unas grabaciones en las que el presidente ejecutivo de CNN conspiraba contra la libertad de expresión y conspiraba, digamos, a favor de los demócratas y él daba instrucciones y acordaba instrucciones editoriales de CNN. Esto es para mí una inmensa vergüenza y motivo de una gran preocupación, porque no es lo que uno espera. Esto, digamos, el convulsiona toda la idea que uno tiene de cómo tiene que comportarse el sistema de mercado. Nunca puede ser una conjura tipo el drama de Shakespeare de Julio César, ¿no? Donde todos llegan y le clavan un puñal a Julio César hasta que lo exterminan. Bueno, eso abrió la época a 12 o 15 años de guerra civil en Roma. Y por supuesto ya pues a la caída de una república agonizante y a la institución del emperador ya como título, ¿no? El endiosamiento de los generales. En fin, nada bueno trae este tipo de cosas. Pero bueno, Miguel, ¿cómo estás? No, Bueno, Miguel hay, Fontán, hay, exacto. hay que aclarar cuál Miguel. Cuando nosotros estudiamos juntos, yo era el Miguel bueno. Ahora no sé si eso sigue manteniéndose así, habría que ver. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo van las cosas por Argentina? Que es como tú dices, otro quilombo. Pero bueno, ya de eso tendremos que hacer ¿Cómo otro están? programa. Así es, Víctor, Miguel, les agradezco como siempre la invitación. Para mí es un placer, saben, compartir con ustedes, no solamente por la aprecio que les tengo, sino porque sé de la calidad de su audiencia y por eso es muy interesante poder analizar algunos temas de miércoles en cuando. Bueno, como ustedes saben y deben estar al tanto, la región, el continente y yo me animaría a decir que prácticamente gran parte del mundo está atravesando por un quilombo inédito, con diferentes características. Quilombo, para aclarar, es la palabra que se favorita de los argentinos para decir un gran lío, ¿no? Pero que en ciertos aspectos están enfrentando buenas noticias. Por ejemplo, en el tema de la pandemia y el coronavirus, ¿no? Con la noticia de hoy muy temprano de que Gran Bretaña ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, con lo cual yo creo que es muy posible que estemos comenzando el principio del fin finalmente de la pandemia. Un fin que va a ser lento, va a ser mucho más lento para nuestros países, donde seguramente la vacuna va a llegar recién hacia mediados del próximo año, pero por lo menos, no sé si ustedes recuerdan que hasta hace pocos meses era una gran incógnita saber si es que se iba o no a encontrar y cuán rápido se iba a encontrar una vacuna efectiva. Creo que eso se ha logrado y ahora lo que hay que ver es superar los siguientes obstáculos, que ya no es la efectividad de la vacuna, porque parece que se ha logrado, no solamente una empresa, sino varias, sino su masiva producción, su distribución y el plan de ejecución que cada país puede hacerlo, porque estamos hablando de millones y millones de personas. Pero fuera del tema sanitario, estamos enfrentando crisis políticas, económicas y emocionales a nivel de sociedad muy complejas que yo creo que nos van a presentar un 2021 tanto o más difícil de lo que ha sido el 2020, con otras características, pero con retos muy grandes que nuestras sociedades van a tener que enfrentar. Miguel. Bueno,
¿Me escuchas? Porque escuché un poquito entrecortado a Te Miguel. oye un poco entrecortado, Miguel Velarde, ¿no? A ver, digamos en el camino si podemos mejorar eso. Dale, Miguel. Ah, bueno, entonces pensé que era yo, menos mal. Bueno, Miguel, hoy nos toca hablar de dos cosas, que es parte de ese cambio paradigmático que estamos viviendo. Una es el Bitcoin, la otra es lo que sucede, la situación política de Estados Unidos. Vamos a empezar con el Bitcoin. En estos días se registró el máximo histórico de precio del Bitcoin, unos $19,800 más o menos, que representa la máxima subida que ha dado el Bitcoin y me atrevo a decir que es la subida más constante que ha tenido, ¿no? No unas fluctuaciones, sino una tasa de subida más o menos constante. Se dice que el Bitcoin o la gente se protege en el Bitcoin por miedo a la cantidad de billones que los estados empiezan a generar sin reservas, sin patrón oro, sin ningún fundamento. En la medida que esos estados empiezan a generar dinero, vamos a llamarlo así, no es inorgánico como el de Venezuela, pero de alguna manera es dinero que no tiene respaldo, la gente busca algo con que protegerse. Se protegen con oro y ahora se están protegiendo con Bitcoin. ¿Cómo ves tú ese auge, si efectivamente es al miedo que tienen las personas y las grandes empresas de una burbuja financiera producto de estos billones que cada estado siempre inyecta a la economía? Sí, bueno, primero quiero pedir disculpas por la conexión, que lamentablemente las malas conexiones de Internet no son exclusividad de Venezuela. Aquí también sufrimos bastante con eso. Pero bueno, el Bitcoin es un tema muy interesante, es un tema que ya tiene algunos años, pero que en los últimos meses recién ha empezado a hacerse popular, si vale la palabra. Y popular no necesariamente porque mucha gente participe de su compra, sino porque cada vez más gente se interesa en averiguar sobre Bitcoin. El Bitcoin y la subida de su precio, que como tú muy bien dices, Miguel, acaba de llegar en los últimos días a su máximo histórico de $19,860, superando el máximo histórico que había llegado en diciembre del año 2017, que eran 19.780 más o menos. Tiene una gran diferencia, que es lo que tú justamente señalabas. Y es que en diciembre del 2017 yo recuerdo que llegó a ese nivel desde un precio mucho menor a $10,000 en cuestión de 2 o 3 días. Esta vez su subida en el precio ha sido mucho más constante, es rápida y nadie puede negar la volatilidad del Bitcoin porque no se encuentra en ningún otro tipo de inversión más tradicional una volatilidad tanto en la subida como en la bajada de precio tan fuerte como en Bitcoin, pero esta vez ha sido más estable. Y la prueba de que es más estable es que se mantiene hoy en un precio superior a $19,000, a diferencia de diciembre del 2017, cuando tocó ese máximo histórico y prácticamente inmediatamente empezó a derrumbarse. Que dicho sea de paso, en los últimos 3 años se derrumbó desde los casi 20,000 hasta prácticamente los $3,000. Y desde ahí empezó a subir de nuevo hasta volver a tocar su máximo histórico ahora. Les digo esto porque mucha gente que en algún momento se animó a entrar, la gente se anima generalmente a entrar cuando ve que es noticia y cuando el precio empieza a explotar, y mucha gente entró a precios que podríamos llamar hoy caros de Bitcoin, entre 17 y 18 mil dólares en finales del 2017, y en los últimos 3 años o estuvo muy decepcionada, o incluso mucha gente salió perdiendo, creyendo en esa fuerte caída que, como muchos afirmaban, el Bitcoin iba a llegar a cero e iba a desaparecer en su valor. Termino respondiendo más concretamente a tu pregunta, Miguel. El Bitcoin hoy no solamente muestra la fuerza de lo que es la criptomoneda, sino también es un reflejo de la debilidad de lo que es la moneda tradicional en nuestros países, sobre todo el dólar. El Bitcoin se ha vuelto un espacio donde la gente busca proteger sus activos, muy parecido al dólar, si quieren, pero con algunas características diferentes. Es más, ayer o antes de ayer hay un artículo interesante en Bloomberg donde habla que el Bitcoin está reemplazando al dólar como reserva de valor, justamente porque tiene algunas características diferentes, que es su volatilidad, que además no solamente
da cierta seguridad, sino que está ganando valor muy rápidamente. Es importante decir que no solamente lo que pasa con el Bitcoin es reflejo de la debilidad de las monedas más tradicionales, sino también de algunas otras cosas, y voy a mencionar dos muy rápidas. La primera es el halving. Halving básicamente es la tasa en la que se producen nuevos Bitcoins, se reduce a la mitad. Y eso pasa cada 4 años, y la última vez ha sido en mayo de este año. Y otras cosas que tienen un impacto mucho más importante, en mi opinión, como por ejemplo que una empresa como PayPal, que es la empresa a través de la que se hacen pagos electrónicos, haya adoptado Bitcoin hace un par de meses, y eso no solamente empuja el precio hacia arriba, sino que lo empuja con cierta estabilidad, que es lo que estamos viendo hoy. Sí, yo te iba a preguntar eso precisamente, Miguel, a los efectos de lo que preguntan nuestros oyentes. O sea, ¿cuál es el origen del valor de Bitcoin respecto del origen del valor de las monedas tradicionales? Y luego, ¿cuál es tu perspectiva respecto de la institucionalización del Bitcoin? Que nos adelantabas, bueno, PayPal ya lo recibe, cómo opera ese mercado y cómo ese mercado se ha mantenido a pesar, digamos, de la competencia, a pesar también a veces de la mala prensa y a pesar de tantas cosas que se dicen al respecto. Bueno, Bitcoin es difícil explicarlo en tan poco tiempo, pero básicamente Bitcoin, el mayor valor que tiene Bitcoin no es la moneda virtual en sí, no es el valor de una moneda virtual, sino la plataforma sobre la que existe esta moneda virtual, que es el blockchain. El blockchain es una creación de los últimos años, en la que no necesariamente solo en términos de moneda virtual, sino también transparencia, información, comunicación, etcétera, se pueden sustentar diferentes espacios sobre estos espacios compartidos de información. El Bitcoin es una moneda cuyo valor principalmente se basa en la confianza que así le depositen quienes compran y venden la moneda en el mercado virtual, y también vale la pena destacar que han sido miles las monedas virtuales que en los últimos años se han creado, y muy pocas hoy tienen un valor estable. Bitcoin no es la única, hay otra que se llama Ethereum, hay otra que se llama Litecoin, hay algunas monedas con mucho menor valor que Bitcoin. Bitcoin es la más famosa, la más popular, la más estable y la de mayor valor, pero hay otras también. Sin embargo, la gran mayoría aparecieron y desaparecieron y perdieron valor. Ahora, lo más importante y lo más interesante de Bitcoin es que es la moneda que se ha formalizado, entre comillas, más a comparación de otras monedas. Y formalizado me refiero a que hoy hay no solamente empresas y tiendas en algunas partes del mundo que te reciben Bitcoin como pago, o sea, tú puedes entrar y comprar una Coca-Cola a través de un porcentaje de una moneda, o te puedes comprar un auto en una concesionaria si tienes las monedas suficientes. Y no solamente eso, sino que en algunos lugares hay incluso máquinas de efectivo que te dan efectivo a cambio de lo que tú quieras en tus bitcoins. Esa parte es importante, pero no ha sido lo más importante. Mucha gente apostaba que el bitcoin iba a ganar mucho en valor y se iba a estabilizar en su precio cuando muchos negocios, muchas empresas y mucha gente adopte la moneda virtual como una moneda para transacciones. Eso no ha pasado todavía, y más bien ha ocurrido algo que mucha gente no esperaba, que es que se vuelva una reserva de valor, que es lo que hablábamos hace un momento, más como el oro y menos como el dólar, para ponerlo en términos simples. Hay mucha gente que está eligiendo Bitcoin, y la fortaleza de Bitcoin hoy se debe a que mucha gente está guardando su dinero en Bitcoins y no tanto está buscando Bitcoins para hacer transacciones comerciales. Sin embargo, la apuesta de Bitcoin no ha sido a corto plazo, pero a mediano plazo sigue siendo convertirse en una moneda de uso mucho más tradicional. En el camino, todas las proyecciones llevan a que va a seguir aumentando en su valor, básicamente como es una moneda virtual que depende de cuánta confianza logre generar en la gente y en los negocios, y también en los grandes bancos de inversión, en las bolsas, etcétera. Y hoy por hoy se está adoptando mucho más la confianza y la creencia de que Bitcoin puede ser algo que llegó para quedarse, y eso va a empujar su precio hacia arriba en los próximos años. A ver, Miguel, fíjate, se dice,
que el Bitcoin, y tú lo acabas de mencionar, lo están utilizando como moneda de reserva y en algunos casos moneda de protección, ¿no? El Bitcoin supone una unificación, por decirlo de algún modo, de las monedas, un poco lo que se quiso hacer en la Unión Europea con el euro. Por supuesto que la Unión Europea es mucho más que la unificación de la moneda, pero bueno, parte del proyecto de la Unión Europea era que tuvieran una sola moneda para hacer transacciones, y el Bitcoin lo está logrando de alguna manera, o está empezando a lograrlo de alguna manera, no solamente en una región, sino mundialmente. Por otro lado, el Bitcoin supone una ventaja para la población no bancarizada, porque puedes tener una moneda de intercambio sin estar dentro de los bancos. Entonces, todas esas personas que de alguna manera siempre tienen algunas reservas con el tema bancario, pues se protegen en Bitcoin. Y por otro lado, el tema del uso del Bitcoin, que por supuesto tiene usos como los que tú dices, para comprar una Coca-Cola, para comprar un bien o pagar un servicio. Hay algunos que ya lo aceptan, incluso en Venezuela. Pero también está todas aquellas actividades que de alguna manera buscan protegerse actividades delictivas que buscan protegerse de la mirada y el control del sistema bancario. ¿Cómo tú ves eso a mediano plazo? ¿Cómo crees tú que va a ser esa transición, si es que existe alguna transición o si existe algún avance en el uso del Bitcoin más generalizado, quizás como en los establecimientos Visa, Mastercard o Bitcoin, que se utilice más en día? ¿Cómo crees tú que será esa transición con los problemas que eso supone, los problemas de control que eso supone? Es muy interesante este tema que tocas, Miguel, porque yo creo que no son dos que tú mencionas, sino voy a agregar uno más. Son tres los lugares desde donde se tiene que hacer el análisis de Bitcoin hacia el futuro. El primero es eso, es la adopción masiva, no solamente entre la gente, sino también en las casas de bolsa y en los mercados financieros. Eso que hoy se está hablando de que van a empezar a ver futuros de Bitcoin, por ejemplo, no solamente está dándole más confianza a la moneda, sino que está subiendo su valor. Esa es una de las perspectivas. O sea, el mercado más tradicional de inversiones, de bolsas, que finalmente, después de años de crítica y de escepticismo, parece que está pensando en aceptar y adoptar el Bitcoin. El segundo lugar desde donde se tiene que analizar esto es el segundo tema que tú tocabas, que es el preocupante, y es el uso de estas monedas virtuales para actividades delictivas, aprovechándose de una de sus cualidades o características más importantes, que es el anonimato y la facilidad de hacer este tipo de transacciones, a diferencia de lo que ocurre en el sistema financiero mundial tradicional, que está mucho más controlado y regulado. Eso, que si bien ha sido una fortaleza en su momento, se vuelve una debilidad cuando los delincuentes y gente que no quiere pasar por la formalidad del sistema financiero normal aprovecha este tipo de monedas virtuales para hacer cosas ilegales. Aquí hago un paréntesis y me permito decir que en su momento era más preocupante ese tema que hoy, porque era mucha gente que lo estaba haciendo a comparación del total de gente que usaba Bitcoin. Ahora, como hay cada vez más gente sin intenciones oscuras que participa de Bitcoin, eso existe, pero es un porcentaje menor, pero existe y es una realidad. Entonces, aquí paso y termino con el tercer lugar desde donde hay que analizar el futuro de Bitcoin, que es el tema de la regulación de Bitcoin. Va a ser inevitable que en su momento, si es que los mercados tradicionales, si es que la banca tradicional incluso, y si es que la adopción masiva de Bitcoin es una realidad, y eso hace que suba también la adopción delincuencial e ilegal de Bitcoin, va a ser inevitable que los países digan, bueno, esta es una realidad, ¿cómo hacemos para involucrarnos y regularnos? Eso se va a dar, en mi opinión, se va a dar más temprano que tarde, y se tiene que hacer el análisis de cuál va a ser el impacto en la moneda, porque de nuevo, repito, una de las grandes características que tiene Bitcoin, además de la que hemos hablado hoy, es su anonimato, su facilidad, para muchos incluso ideológico, estar fuera del control y la decisión de los países y los estados. Y cuando eso pase, cuando se empiece a pretender regular la moneda, primero no va a ser fácil, va a ser, yo creo, una batalla que se va a dar en cada uno de los países, pero
va a ser inevitable si es que se quiere en algún momento terminar de formalizar el uso de las criptomonedas, y en este caso de Bitcoin, sin que se vaya de las manos y sea mal utilizada por mucha gente. Bueno, vamos un momentico al corte de las 11:30 y ya regresamos con Miguel Velarde, Miguel Fontán y yo conversando sobre lo humano y lo divino, o sea, cuántos quilombos hay en el mundo, estamos pasando el inventario. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 2 de diciembre del año 2020, Santa Viviana Mártir, escuchando el tamborillero y disfrutando de la tertulia entre o con Miguel Fontana y Miguel Velarde. Miguel, varias cosas hay que decir del quilombo de las elecciones norteamericanas. Por cierto, creo que Virginia te manda a decir que si tienes algo que decir sobre el Smartmatic y las elecciones bolivianas. O sea, lo dice Yoyo Juárez, perdón. ¿Cómo le fue a Bolivia en las elecciones con Smartmatic y Dominion? Y bueno, de lo que se trata es precisamente que hay tres cosas que valdría la pena analizar. El papel de las elecciones automatizadas, o sea, los límites que plantean, los límites éticos que se plantean cuando una empresa es la encargada de hacer el conteo de votos y esa fe de Carbonero de creer que no se pueden manipular los algoritmos. Ok, por cierto que blockchain es lo que promete, es eso, ¿no? Que es inmanipulable y que resguarda la información sin que nadie pueda manipularla. Lo segundo tiene que ver con la conspiración de los medios de comunicación social y redes sociales, que es más que obvia, digamos, la forma como maltratan a un sector y favorecen a otro de los que están compitiendo en las elecciones norteamericanas. Y la tercera, la fortaleza institucional del sistema de justicia norteamericano. Finalmente, digamos que pareciera ser que es lo único neutro que queda en ese país. Ahora, todo eso son muy malas noticias para la legitimidad con la que quede quien vaya finalmente a ser el presidente, malas noticias porque él plantea que no hay institucionalidad que pueda ser inmune a la conspiración o cibernética o mediática, y muy malas noticias porque lo que se planteaba con la web,
que es lo que se plantea con el Bitcoin y con el blockchain, es que íbamos a estar al margen del intento del poder de tergiversar la realidad y de forzar las cosas. La web fue fue el espacio que se planteó, se creó diciendo, bueno, aquí todos somos libres, aquí hay de todo, aquí fluye, y sucede que uno ahora tiene miedo de decir algo indebido en las redes sociales porque te quitan cosas y agreden por lo tanto tus derechos de propiedad, porque si bien es cierto ellos son la plataforma, el esfuerzo que cualquiera de nosotros hace para tener un nombre y una posición en cualquiera de las redes sociales son nuestros derechos de propiedad y sin apelación alguna, sin posibilidad de decir, oye, apelo a esta decisión, simplemente te quitan, te suspenden, te castigan. Hay una especie de Big Brother que practica el ser la policía del pensamiento que a mí me tiene especialmente incómodo y que por lo visto no tienen ningún problema en desafiar incluso al presidente de Estados Unidos, que todavía sigue siendo el amigo Donald Trump. Entonces, bueno, ¿cómo valoras tú esta mezcla de circunstancias que se nos han venido encima? Y bueno, digamos en tiempos de pandemia, hay que decirlo también. Sí, yo creo que todo este último problema que bien analizas, Víctor, parte del increíble y meteórico crecimiento de la tecnología en el mundo, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la comunicación y la información, donde las redes sociales básicamente han reemplazado a los medios tradicionales, no solamente en la inmediatez y la cantidad de información, sino incluso en la verdad. Hay mucha más gente que cree en lo que lee en Twitter o lo que ve en Facebook que lo que está publicado en el periódico de circulación nacional más importante de su país. Eso es uno. Y lo otro, a nivel democrático, a nivel electoral, también tiene que ver con la tecnología, que es el voto. Todo este grave problema que nosotros estamos enfrentando, como decía un oyente, en países de nuestra región, en Venezuela se denuncia hace años, en Bolivia, quizá en Argentina, en muchos lugares, y obviamente ahora que se ha destapado el escándalo en Estados Unidos, tiene que ver con la falta de confianza en el voto electrónico. Si el voto fuera tradicional, manual, como era antes, habría menos desconfianza. Siempre se pueden dar fraudes a rodajas, ¿no? Desde lo que tú decías, el tema del abuso del poder desde el Estado, quien está en ese momento, del tema del abuso con los medios de comunicación y la publicidad electoral, el tema de los amedrentamientos, etcétera, etcétera. Pero obviamente todo eso se puede enfrentar mucho más fácilmente que un fraude electrónico, que un fraude donde te cambia la computadora los votos. Y ahora es lo que se está discutiendo, nada menos que en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, la cuna de la confianza en lo electoral, que es la cuna de la confianza en lo institucional. Es verdad que a nivel de la justicia ese país todavía tiene una reserva de confianza que vamos a ver cómo queda en las próximas semanas, porque aquí hay una realidad. Entre tanta incertidumbre a nivel de Estados Unidos hay una certeza, y es que ese país está muy dividido y que la mitad de ese país cree que se ha hecho un fraude electoral contra Donald Trump. Más allá de que sea o no verdad, hay una mitad de ese país que está convencida de que es verdad, y esa es una realidad sobre la que el próximo gobierno, posiblemente de Joe Biden, va a tener que comenzar a gobernar. Y si hay algo difícil en política y en la vida es reconstruir una confianza que se ha perdido. Y eso es lo que preocupa a nivel de Estados Unidos, porque hay un gran sector, hay millones de estadounidenses que han perdido en estas últimas semanas la confianza en uno de los pilares más importantes de cualquier democracia, que es el voto. Es por eso que yo creo que como la tecnología nos ha traído a un lugar en el que cada vez confiamos menos de las noticias, del voto, de las instituciones, tenemos que ver cómo usamos esa misma tecnología para recuperar la confianza en lo que son pilares básicos de nuestras repúblicas y nuestras naciones. Termino diciendo que no solamente se trata de las capacidades que te dan las nuevas tecnologías, sino también de cómo te transforman a ti como persona. No sé si ustedes han visto el documental, uno nuevo que hay en Netflix, que se llama Social Dilemma, que trata sobre el efecto que tienen en la psicología de las personas y en la emocionalidad de las personas
el uso de las redes sociales y la permanente conexión a ellas, sobre todo entre los más jóvenes. Y yo creo que si nosotros estamos preocupados del efecto de lo que todo esto está teniendo en nosotros, tenemos que estar mucho más preocupados a nivel personal, pero a nivel de sociedad y de nación, en el impacto que va a tener todo esto en las próximas generaciones. Ahora, yo creo que este efecto es más que una causa, una consecuencia de todo un sistema que parece haber encontrado o parecen haberle encontrado la vulnerabilidad al sistema, ¿no? Porque ciertamente el tema del uso de la tecnología para hacer fraude es un problema, pero es más problema aún el que lo utilice un partido como el demócrata para ganar unas elecciones. Yo no sé si, yo espero que Biden no sea el próximo presidente por dos cosas. La primera es porque hay mucho rumor hasta ahora, hasta que se pruebe. Por supuesto, Sidney Powell y el equipo de Trump, el equipo jurídico de Trump ha estado consignando pruebas. Pero lo que hemos visto no es tanto la batalla de que si una prueba es válida o no, sino lo que hemos visto es una lucha precisamente de grupos de poder independientemente de las evidencias. Si una persona como Biden quiere llegar al poder, lo mejor que puede hacer es limpiar toda posibilidad de fraude. No interrumpir esa investigación, sino todo lo contrario, auparla, porque él va a encontrar un país dividido. El 47% de los estadounidenses cree que hubo fraude, ¿ok? Y tú no puedes gobernar con la mitad del país sintiendo que tú eres un fraude, ¿ok? En ese sentido, Miguel, te pregunto, ¿tú crees que la crisis de Estados Unidos vino por el medio electrónico o vino porque hay una generación de políticos que se corrompió y se plegó a lo que llamamos una agenda global en el sentido de eliminar todo lo que es la noción de Estado-nación, de familia? Es todo un proyecto mucho más grande que incluso a personas, a niños de 12, 13 años ya empiezan a bombardearlo con el tema del aborto, con el tema de la bisexualidad, con el tema de la homosexualidad. ¿Tú qué crees? ¿Que en Estados Unidos lo que se produjo es simplemente una disputa por un medio electrónico o una disputa porque se corrompió parte del sistema político? No, yo no creo que jamás se le pueda echar la culpa a la herramienta, sino a quien la usa, ¿no? Un cuchillo puede ser muy útil para cocinar o para hacer algo productivo, como para herir a otra persona. O sea, depende de qué uso se le da a la herramienta. Y las nuevas tecnologías, todas las nuevas tecnologías, pueden ser muy útiles, y lo son en muchos casos, pero pueden ser también muy dañinas si es que hay sectores de la sociedad o sectores políticos que deciden darles un mal uso por sus propios intereses. Obviamente estamos viviendo, y yo creo que pensar que Estados Unidos podía ser inmune a eso era ingenuo. Estamos viviendo un momento histórico en el que hay grupos disfrazados de progresismo, disfrazados de la nueva izquierda, que tienen intereses muy concretos a nivel mundial, a nivel global, por los que están trabajando desde hace algunos años. En algunos lugares se ha hecho mucho más evidente muy rápido, como en nuestra región, por ejemplo, con el foro de Sao Paulo, con lo que ha pasado en Venezuela, con el contagio tan rápido que se ha dado en tantos países, que después se empezó a recuperar a nivel democrático, institucional, pero que ahora de nuevo se están perdiendo espacios en esos terrenos. Y yo no sé quién podía pensar que Estados Unidos o cualquier parte del mundo, hemos visto lo que pasa en Francia en el último tiempo, hemos visto lo que pasa en otros países de Europa, estos mismos grupos, con banderas que pueden ser muy locales en algún momento, pero si uno las estudia bien, comparten valores, sus valores, se está buscando desestabilizar lo que nosotros hemos conocido como la democracia liberal y lo que el mundo había adoptado como un modelo de convivencia pacífica y más o menos tranquila desde hace algunos años. Yo no creo que haya un país en el planeta que pueda declararse libre de esa. Y lamentablemente en nuestro continente no solamente
algunos países ya han caído en las garras de este proyecto, sino que hay otros que están siendo muy amenazados. Y no solamente es Estados Unidos. Podemos ver a Colombia, estamos cerca de Venezuela. Podemos ver al mismo Chile, que era el ejemplo de institucionalidad y estabilidad democrática. Y podemos buscar donde ustedes quieran. Hay países como Venezuela, como Nicaragua, obviamente Cuba y algunos otros de la región que ya lamentablemente han caído ante este proyecto y que están luchando por liberarse de él. Pero también hay otros países que seguramente en el momento se confiaron, no sé en base a qué argumentos, creyendo que a ellos no les podía pasar, que hoy están empezando a preocuparse. Estos proyectos, que de tontos no tienen nada y de recursos tienen mucho también, aprovechan nuevas tecnologías, aprovechan nuevas banderas, porque ¿quién puede estar en contra de la inclusión de las personas, del respeto a quienes pueden tener ideas o preferencias u orientaciones diferentes? Y se las apropian, porque son ideas que pueden ser populares en ese momento, pero con un objetivo político, ideológico muy concreto y muy dañino, que lo que busca es desmontar nuestras naciones de cómo las conocemos nosotros, ¿no? Ahora, queda, digamos, pendiente para otro programa, está el tratar de escudriñar esto que se llama la agenda globalista, porque efectivamente de lejos parece, pero de cerca no es, como lo planteaba Miguel Velarde. O sea, ¿quién se puede negar a? Y sin embargo, cuando tú te acercas, lo que es una gran conspiración contra la libertad de cada uno. Hay dos cosas que quiero poner, digamos, en la mesa de discusión. En primer lugar, la última extrañísima declaración del Papa, que dice que finalmente el derecho a la propiedad no es un derecho intrínseco, sino que es algo secundario. O sea, ¿hacia dónde va la doctrina social de la Iglesia? ¿En las manos de este Papa? No lo sé. Pero como es argentino y Miguel Velarde está en Argentina, también lo quiero vincular, aquí hablando de todo, casi que al cierre del programa, con cómo experimentaste cómo fue eso de la muerte de Maradona, cómo lo vivió el país, cómo se vivió en Buenos Aires. Al fin y al cabo forma parte de la misma cultura, ¿no? Sí, absolutamente. Y aunque tú lo tocas como dos temas diferentes, yo voy a tratar de relacionarlos de alguna manera, porque el miércoles de la semana pasada, cuando se conoce la muerte cerca del mediodía de Diego Armando Maradona, la reacción en este país, en Argentina, yo creo que ha sido mucho más fuerte de que si se hubiera conocido la muerte del propio Papa, que también es argentino, ¿no? Ha sido realmente de un impacto increíble. Personalmente, como fanático del fútbol desde que tengo uso de razón, y del buen fútbol como el que brindó Maradona por muchos años, yo no era un ajeno a lo que significaba su figura, y viviendo en Argentina desde hace algún tiempo y habiendo venido antes acá, tampoco era ajeno al fanatismo de los argentinos por Maradona. Pero a pesar de eso, me he visto muy asombrado por la reacción que ha tenido el país como tal, a todo nivel, sin ningún tipo de quiebre de ideologías, políticos, nada, por lo que ha significado Maradona para este país. Ha sido realmente impresionante. Yo lo escribo esta semana en mi editorial, en la revista digital, sobre los bailes de Maradona, ¿no? Porque uno no puede, y quizás tenemos la ventaja de no ser argentinos, uno no puede tampoco olvidarse, pensar solamente en el baile que él daba en la cancha, que les daba a los ingleses pocos años después de la Guerra de las Malvinas para meterles 2 goles en el Mundial del 86, uno con la mano, el otro el mejor gol de la historia de los mundiales, llevando este mismo campeonato en México 86 a la Argentina a lograr el campeonato mundial, traerles la copa. Esto va a ser irrepetible, no solo porque es difícil que haya otro jugador como Maradona, sino porque es difícil que haya otro jugador como Maradona en las circunstancias en las que Maradona fue Maradona. Y Maradona fue un personaje muy argentino. Quizá para nosotros que no lo somos, su forma de ser, la extravagancia y todo lo que él ha podido hacer, bueno y malo, dentro y fuera de la cancha, era incluso chocante. Pero los argentinos se sentían muy identificados y por eso lo quieren y lo van a seguir queriendo tanto. Pero tampoco nos podemos olvidar de los bailes que él hacía en tarimas de campaña al lado de Chávez, al lado de Castro, al lado del propio Maduro, habiendo apoyado a los peores regímenes que nuestros
continente haya conocido, y esa es la parte oscura de un Maradona que fuera de la cancha a nivel privado, pero también a nivel público, se ha equivocado muchísimo, y que bueno, solamente el paso del tiempo podrá decidir con qué Maradona se queda, o si se queda más objetivamente con el genio dentro de la cancha, y como Galeano lo habría descrito alguna vez, el dios más humano de todos los que se ha tenido en Argentina, con todos los graves errores que ha podido cometer, y que lamentablemente como persona mancharán su legado, pero como futbolista quedará el recuerdo de un tipo que ha demostrado ser de los mejores, si no el mejor en la historia del fútbol, ¿no? Bueno, yo espero que la historia lo juzgue más por persona y no por futbolista, porque si no estamos condenados a el fracaso moral, en el sentido de tú, si te abocas a una profesión y la haces bien, pues como persona se te perdona cualquier cosa. Y yo particularmente prefiero que sea lo contrario, porque parte de la crisis que hemos vivido hasta ahora es precisamente eso. Por ahí leí el otro día a alguien diciendo o haciendo una apología de lo bueno que era Chávez en lo político, porque sabía olfatear al elector. Y yo creo que no hay cosas que no tienen justificación alguna, por más bueno que seamos haciendo una profesión o un oficio. Miguel, yo me voy a regresar otra vez a Estados Unidos porque ya nos queda poquito, y quisiera pulsar tu opinión sobre qué crees tú que va a pasar con las demandas, con todos los procesos legales que están abiertos. Es difícil saber. Primero uno parte, Miguel, de la base de que si hay un lugar donde uno puede confiar en que lo judicial no va a verse presionado ni influido por lo político, por lo mediático, etcétera, es Estados Unidos. Entonces eso nos permite partir de cierta objetividad, sin más ruido externo que lo puramente judicial. Ahora, es difícil saber, porque tampoco es que uno tenga tanto acceso ni tanta transparencia en qué es lo que de verdad tiene en sus manos el equipo legal de Trump como pruebas y hechos concretos de lo que ellos denuncian que ha sido el fraude. La parte que uno puede permitirse analizar es el escenario en el que se está dando, y es un escenario complejo, porque no es un hecho concreto que se denuncia como fraude o como cualquier violación a la ley, sino que son varios hechos en diferentes estados con diferentes características que, por lo que entiendo, se están persiguiendo judicialmente paralelamente. Lo que pasa es que si este análisis de escenario uno también lo mezcla con el análisis numérico, que es cuántos de esos estados necesita revertir Trump para lograr el número necesario de votos electorales y ganar, también se hace un camino un poco cuesta arriba, porque si fuera, por ejemplo, solo 1 o 2 estados en los que Trump dice que tiene pruebas, bueno, es mucho más fácil, pero si son 4 o 5 donde paralelamente se tienen uno u otro tipo de pruebas, porque tampoco es que sea un tema transversal, sino, por lo que entiendo, es que hay un tipo de denuncias de acá y otro tipo de denuncias en otro estado. Entonces eso hace que sea un camino cuesta arriba, lo veo yo, habiéndole la tercera y última variable, que es el tema del tiempo. Estamos hablando de que quedan prácticamente 10 o 12 días antes de que los colegios electorales promulguen y definan quién ha sido finalmente el ganador, y después de eso va a ser prácticamente imposible que se logre algo, incluso a nivel judicial. Entonces, si uno ve el escenario, si uno ve la complejidad por los diferentes lugares, más el poco tiempo que queda, me parece un camino difícil que Trump claramente ha decidido recorrerlo. Entonces, ahí yo creo que el análisis vamos a tener que hacerlo muy pronto, más allá de que si lo logra o no lo logra, qué ha logrado habiendo recorrido ese camino. Y yo creo que, por lo menos hoy, podemos concluir de que este camino va a llevar a una conclusión de que el trumpismo no se ha acabado, ni se va a acabar. Gane o pierda las elecciones, el trumpismo es una realidad, y eso es digno de ser analizado también. Sí, gane o pierda, vuelva, mantenga la presidencia o no, Trump es un ganador, porque han debido reconocerle
sus méritos. Algunos ya llegan a decir, bueno, mira, pero en economía es insuperable. Ha estado en el planteamiento de relaciones internacionales, fue muy bueno. En fin, yo creo que él, a pesar de ser de los que no probablemente no puedan repetir, su legado queda muy afianzado y deja al Partido Republicano muchísimo más sólido que cuando estaba en manos del Tea Party, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguiremos analizando esto. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Lili Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto viene ahorita a decirnos las noticias, y Marilia García, el que allí se mantiene imbatible. Nuestro querido amigo Jackson Vargas ya no estará más con nosotros. Le deseamos desde aquí suerte, éxito y muchos caminos abiertos. Y bueno, por supuesto, Miguel Fontana, hoy en Miércoles de Perspectiva, con un invitado genial, Miguel Velarde, con quien se puede hablar de cualquier cosa, de fútbol, de Estados Unidos, de Bitcoin, de blockchains, y nos quedaron, en fin, un bojotal de cosas que conversar. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos los Miguel. Y hoy día de Santa Viviana, abrazo a las Vivianas. Gracias, Miguel. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.